Buenos días. Hay grupos excluidos del bienestar. Para muchas personas, aún las acciones públicas eficaces tomarían tiempo en atender su exclusión. Tradicionalmente, ha habido personas dispuestas a ayudar privadamente a los excluidos. En conglomerados sociales amplios y dispersos, la falta de conocimiento de la situación de los excluidos dificulta la ayuda privada. Conviene crear mecanismos eficaces para canalizar la ayuda privada directa de quienes quieran darla. ¿Conviene ayudar directamente o debemos dejarle esa tarea al gobierno? ¿Ayudaríamos más si conociéramos mejor las necesidades? ¿Ayudaríamos más si hubiera costos de transacción más bajos? ¿Qué es éticamente más beneficioso? ¿Pagar un impuesto o dar una ayuda voluntaria? Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 142 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Autoimpuesto. Papá, diciembre, pleno, puro, seco, ¿Cómo ventoso. no? Sí, muy bien, muy Linda bien, época. Hablamos hace unas semanas sobre este cambio claro, de época, muy bonito, ¿sí? muy Cuando bonito. todavía le faltaba el cambio. Estamos en año de la niña, entonces también podría ser que lloviera un poquillo más. Ah, sí, ajá, Sí, ajá, sí, en Guanacaste llovió muy fuerte el domingo, lo cual sorprende, porque en Guanacaste usualmente seca un mes antes que en San José. sí. Pero bueno, creo que es dentro de la normalidad y de lo esperado de este año de la niña. Bien, quiero cederte la palabra para que hablemos sobre este tema bueno, de contribuciones voluntarias, ¿verdad? De ayudas privadas, de impuestos que van éticamente más allá de lo que la ley obliga. Así que te escucho. A mí me llama la atención desde hace mucho tiempo eh, el, el tema de cómo se puede contribuir al bienestar de los demás. Y me encuentro situaciones en las cuales hay disposición a contribuir, pero no existen los medios cómodos para hacerlo, ¿verdad? Eh, hay, no sé, hay iniciativas, yo no sé si todavía funcionarán igual, pero hay iniciativas que te decían, traiga un donativo, traiga un juguete, aquí a, no sé, a 8 kilómetros de donde tú estás. Y entonces eso representa un costo para las personas de desplazarse, a llevar el juguete y tal. Eh, Veo los mecanismos que utilizan algunos bancos y me parecen muy constructivos. Digamos, ante una tragedia, una inundación, un terremoto, abren una cuenta y primero el banco te permite hacer la donación en línea con un costo bastante reducido. Y segundo, tiene el incentivo de que el banco dice, y lo que se recoja, nosotros lo duplicamos, ¿verdad? Bueno, creo que ese tipo de ayuda es una ayuda de bajo costo de transacción, ¿verdad? No hay que hacer casi ningún esfuerzo ahí de tu misma computadora o ahora del teléfono, ¿verdad? Por simple, haces la donación y además estás obteniendo una, una recaudación mayor que la que están haciendo los privados. Este, creo que el tema de cómo reducir el costo de una contribución, de una colaboración, hoy en día con la eficacia que tienen las redes, etcétera, me parece que eso tiene ahí formas de resolverse
que ya te digo, han venido siendo aplicadas. Más difícil de resolver es el tema de ¿y por qué voy a contribuir yo si ya estoy pagando impuestos? ¿Verdad? Ahí a eso la respuesta que doy es, pues parece que los impuestos que estamos pagando o no alcanzan o no se están usando eficazmente porque seguimos viendo excluidos. Y es natural, ¿verdad? El uso de los impuestos no es solamente para combatir la exclusión, sino que hay una serie de cosas que si los presupuestos nacionales se hacen bien, se hacen priorizando y si hoy hay que reparar un puente, eso no puede ir a convertirse en vivienda popular o en alimentación para niños en las escuelas y tal y cual. Este es un problema que siempre ha tenido la política fiscal, ¿verdad? El problema de elegir qué hacer con esos recursos. Desde luego que hubo personas que me escribieron sobre este artículo y me decían, si el gobierno recaudara bien y utilizara bien los impuestos, posiblemente no habría excluidos o se reducirían, lo cual es cierto. Y ahí lo que me planteo es lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos algunos medios en un régimen electoral, en una democracia como la nuestra, tenemos algunos medios para cambiar la eficacia del gobierno. Pero cuando se habla de eficacia del gobierno, estamos hablando de un problema muy complicado. Yo he tratado el tema del mejoramiento de la eficacia del gobierno en un libro que le estamos distribuyendo desde la Academia de Centroamérica a los principales ejecutivos públicos del país. Y es un libro donde hay, no sé, una docena de campos de acción para el mejoramiento de la eficacia. Con lo cual quiero decir que no se tratará simplemente de decir, mire, enumeremos estos 12 campos de acción y ya se resuelve el problema de la eficacia. Cada uno contiene un conjunto de herramientas, de buenas prácticas para el mejoramiento de la eficacia. O sea que esperar que el gobierno llegue a ser 100% eficaz, me parece a mí que sería esperar mucho, a pesar de que estoy de acuerdo que en un sistema político como el nuestro, la principal responsabilidad de los que ejercen cargos públicos es, primero, la sostenibilidad política de nuestro sistema y segundo, la eficacia. Y las dos cosas están relacionadas. A mí me parece que unos gobiernos crónicamente ineficaces erosionan la estabilidad del sistema político. Entonces, pienso que pedir la eficacia 100% del gobierno, aunque es nuestro derecho, aunque es lo deseable, no es práctico desde el punto de vista de las necesidades de los excluidos. Y es que las necesidades de los excluidos, ahí están. Hay gente que no desayunó esta mañana, o para hablar de una necesidad fisiológica, pero hay gente que no tiene trabajo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando no solamente de unas necesidades fisiológicas, sino que estamos hablando de unas necesidades psicológicas, ¿verdad? No tener trabajo no es solamente no tener ingreso, no tener trabajo es estar al margen de las actividades que estamos realizando todos los demás, ¿verdad? Y eso podemos esperar a que se resuelva el problema de la ocupación nacional, pero para el que no tiene trabajo hoy, el problema vigente
es hoy, igual que para el que no tiene el desayuno hoy. De manera que hay una urgencia en la exclusión y el artículo a lo que se refiere es a cómo podríamos arrimar el hombro los privados para atenuar la intensidad de ese problema. Este es un tema muy, muy interesante, muy rico en vertientes de abordaje y también muy apasionante. Y por apasionante quiero decir que despierta pasiones, aunque no necesariamente en en el mismo extremo del espectro ideológico. Y menciono la ideología porque lo primero que me viene a la mente es la pregunta, y que no pretendo responder, pero la pregunta de por qué los países escandinavos son diferentes, Claro, claro. Ujú, ¿verdad? ujú. Y cuando hablo de ideología, me refiero a que eh, de unos años para acá, y creo que además copiando una narrativa de discurso político estadounidense, vemos el socialismo con malos ojos. Y no solo vemos el socialismo con malos ojos, lo confundimos con el comunismo, que es peor, ¿verdad? Porque una cosa es eh, Cuba y Venezuela y Corea del Norte, eso es comunismo. Y otra cosa es la China comunista actual, el Vietnam comunista actual, eh, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia. Yo ahí agregaría a Suiza, agregaría a Japón, agregaría a Israel. Países que por diseño su Estado tiene una orientación cuyas instituciones y políticas públicas priorizan eh, el robustecimiento del bienestar colectivo. Y creo que las décadas que han transcurrido de esos países, incluidas Vietnam y China, desde que han priorizado el bienestar colectivo, eh, sin menoscabar la capacidad creativa del talento de la nación, y pues entonces nos deberían hacer pensar que tal vez por ahí hay una oportunidad, ¿verdad? Porque mucha gente que busca descalificar el modelo socialista escandinavo, lo primero que hace es que señala al petróleo noruego, ¿verdad? Que Noruega es rica porque tiene petróleo. Y bueno, creo que Noruega es muy rica porque tiene petróleo, pero aún sin petróleo sería una sociedad rica. Ujú. Es que es una sociedad que tiene 600 años de de priorizar el bienestar colectivo. Entonces, aun cuando eran pobres, se aseguraban de que todo el mundo tuviera lo mínimo básico que podía compartirse. Suecia no tiene petróleo y es uno de los países más ricos del mundo en lo colectivo, pero también en lo individual. Y entonces me hace preguntarme a mí, esos países escandinavos que hasta tienen un porcentaje de su Producto Interno Bruto que destinan a la cooperación internacional, ¿la destinan porque son ricos o la destinan por alguna otra razón? Porque lo cierto es que esos países destinan esos montos a cooperación internacional y a asumir cuotas de migrantes, vengan de donde vengan, por un compromiso internacional que tienen desde que tenían un Producto Interno Bruto per cápita inferior al que tiene Costa Rica hoy en día. Entonces, si Costa Rica jugara bajo esas mismas reglas, para cuando Noruega y Suecia y Dinamarca y Finlandia empezaron a recibir migrantes extranjeros de Eritrea y de Etiopía y de Marruecos, nos correspondería a nosotros estar recibiendo cuotas anuales de migrantes. Bueno, los estamos recibiendo, pero sin cuota, de Venezuela y de Haití y de Nicaragua y de Honduras, ¿verdad? Y ese no es el caso. Y no es porque seamos un país pobre, porque ese discurso ya no nos sirve. Ya nadie nos cree que somos un país pobre, porque ya no lo somos, ¿verdad? Y entonces me pregunto,
¿Cuál es hay una disonancia aquí? Y creo que la disonancia tiene que ver con esa prioridad en el bienestar colectivo. Y lo menciono muy en particular y como uno de mis argumentos centrales en esta conversación, porque algún día sí fuimos un país con un Estado cuyas instituciones y políticas públicas priorizaban el bienestar colectivo por encima del individual. Y eso un día cambió, ¿ok? Em, otro tema, la eficacia en el gasto público y la recaudación de impuestos y todo el cuento. Yo empatizo con la persona privada a la que le duele pagar impuestos, eh, porque mucha de esa gente tiene la percepción falsa o, o válida de que sus impuestos son mal gastados, que no generan ningún impacto, que nada cambia, que todo sigue empeorando a pesar de que sigue pagando impuestos, ¿verdad? O peor, la narrativa de que se lo roban, que yo no la creo, Claro. no creo que se roben la Ujú, plata, ujú. pero sí creo que la ineficiencia crónica en el gasto público es una forma de corrupción. Corrupción porque entonces el sistema está corrupto, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a pensar y quiero mantener la cordura y la diplomacia en todo momento, pero me permito quitarme mis guantes de seda para preguntarnos cuánto más eficiente podría ser el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Si hiciéramos una valoración de eficacia de la institución, ¿cuánto más eficaz podría ser el ICE? Yo podría tener un teléfono móvil con un internet 20 veces más rápido y más estable y pagar 20 veces menos por el recibo telefónico. Bueno, de una vez les adelanto que la respuesta es que sí, porque en Japón sí se puede, ¿verdad? Y si en Japón y en Suiza también tienen internet 20 veces más rápido y se paga 20 veces menos de lo que se paga aquí, entonces la respuesta es que sí. Y ahí la siguiente pregunta obligada es, ¿y cómo hacemos para ser más eficientes en eso? Yo no conozco en detalle las finanzas del ICE, pero lo que siempre me ha dicho la gente que ha estado cerca de analizar la problemática de esa institución es que su contabilidad se administra una, como la de una microempresa, ¿verdad? Y aquí quiero conectar este argumento con el argumento de la automatización en el empleo. Cuando se vino la primavera árabe en el año 2009 y 2010, hey, ardió Troya en un montón de países africanos y de Medio Oriente. Y Arabia Saudita, que es un país muy, muy rico por el petróleo, pero que también tiene una gran exposición a vulnerabilidad por descontento social, corrió a invertir fuertemente en gobierno digital. Y a la vuelta de 3 años, habían desarrollado 500 aplicaciones para realizar trámites de gobierno a través de la telefonía celular. Entonces, imagínate lo que sería si hoy en día tú pudieras realizar 500 trámites públicos con el Estado costarricense y sus instituciones desde tu teléfono. ¿Y por qué en gobierno digital, en lo que queríamos invertir fuertemente como una prioridad desde hace 16 años en aquella administración que asumió funciones en el 2006, no se pudo, no se pudo, no se pudo? Y yo creo que no se pudo porque hubo quienes no quisieron, ¿verdad? Y no me refiero a los líderes, me refiero al grueso de la población que sintió una amenaza de que se automatizara su empleo. Y entonces, pues obviamente que yo lo que pienso es que eh, si hay una aplicación tecnológica que nos permite aumentar la eficiencia en la gestión de la atención al público en las instituciones del gobierno, pues deberíamos de considerarlas.
esas tecnologías, esas aplicaciones, porque eso nos va a permitir ser más eficientes. No quiere decir necesariamente que nos van a ayudar a ser más eficaces en el gasto público, ¿ah? Ujú, ujú. Pero sí nos van a ayudar a ser más eficientes en la gestión de los servicios. Bueno, creo que estoy dejando como tres hilos sueltos, pero quiero cederte la palabra y que sigamos hablando sobre el tema. Bueno, bien provocativo lo que estás diciendo. Me llevan a pensar en cómo deben ser las aspiraciones que un país tiene. Hoy en día no se discute entre países civilizados que que la esclavitud es un mal que no tiene posibilidad de tener presencia en un país civilizado. Hubo un tiempo en que la esclavitud era bien mirada en los países. Yo recuerdo las épocas cuando yo era pequeño, había gente que no tenía ninguna posibilidad de recibir ayuda médica. Y lo veíamos como natural. Es que hay unos que pueden y otros que no pueden, ¿verdad? Hoy en día, yo pienso que el país ya ha evolucionado en el sentido de que consideramos que si alguien se enferma, esté o no esté asegurado, la sociedad tiene la responsabilidad de atenderlo. Todavía no hemos llegado a ese nivel de aspiración en cuanto a la exclusión. Nos sigue pareciendo que la exclusión, sí, es un subproducto del capitalismo y que así son las cosas y tal. Yo recuerdo la primera vez que vi Excluidos y recuerdo muy bien, porque lo tengo muy claro y muy relacionado con otros eventos de mi vida. En el verano de 1944, yo acababa de cumplir 4 años y fuimos en tren a Punta Arenas. Y pasando un puente, no sé dónde, ni siquiera sabía para qué, en qué dirección iba, vi eh, un rancho, nunca había visto un rancho. Y pregunté y me dijeron, sí, ahí vive gente, ¿verdad? Entonces me pareció tan extraño que hubiera gente que viviera en ranchos al lado del ferrocarril. Bueno, hoy no vemos ranchos, pero vemos cuarterías institucionalizadas, privadamente institucionalizadas. Eh, Eso lo que quiere decir es que nos parece que la exclusión es un fenómeno inevitable o que se resuelve solo o sobre el cual la gente seria no se ocupa. Yo pienso que tenemos que ocuparnos de la exclusión porque me parece que no se vale que exista una nación donde uno de los destinos de una parte de la población sea ser excluida. Fíjate que, imagínate que en este país de pronto alguien dijera, mira, a ustedes les saldría mucho más barato la educación pública. Hombre, si no gastan dinero en los que de todas maneras no se van a aprovechar de la educación pública. Hay un, no sé qué porcentaje, un 20% de la gente que no se aprovecha de la educación pública, ¿verdad? Eh, no concluyen sus estudios, no usan lo que aprendieron,
viven al margen, tal y cual, diríamos, no, hombre, pero si la educación pública tiene que ser universal, como el seguro social tiene que ser universal. Bueno, ¿por qué aceptamos que el bienestar económico es solo para algunos? Muchos en este país, muchísimos, pero hay una cola de estadística de gente que no podemos decir que esté disfrutando del bienestar económico. Y entonces, ¿por qué aceptamos que el bienestar económico no no debe ser universal? No digo yo que debe ser igualitario, ¿verdad? Eso me parece repugnante, ¿verdad? Me parece repugnante que, que yo ganara lo mismo que, que Keylor Navas. Él es un especialista y se ha empeñado en llegar a los niveles más altos de su oficio. Y bueno, desde luego que tiene que ganar lo que gana, porque además está en otro mercado, ¿verdad? Yo no estoy en el mercado de porteros. Por ahora, uno nunca sabe. Pero entonces no es que esté hablando de una situación, de una aspiración igualitaria, pero estoy hablando de una aspiración de que haya oportunidades para todos. Y oportunidades iguales, no podrían ser iguales, ¿verdad? La oportunidad que tiene el hijo de un empresario exitoso no es la misma que la oportunidad que tiene el hijo de una persona menos conectada con los procesos productivos del país, ¿verdad? Siempre las oportunidades tendrán que ser eh, diferentes, pero en lo esencial tienen que ser iguales. ¿Y entonces qué es lo esencial? Pues lo esencial me parece a mí que es que todos tengamos oportunidad de tener una buena salud, que todos tengamos oportunidad de tener una buena educación y que todos tengamos oportunidad de participar de una vida comunitaria, que es donde surgen las oportunidades. Porque si me mandan a vivir a la frontera norte, no me digan que voy a tener igualdad de oportunidades, ¿verdad? Pero si me ponen en medios urbanos, tendrían que ser donde exista la posibilidad de conexión con eventuales oportunidades, no para, no para hacer una prueba del servicio civil y venirme a trabajar a San José, no, sino que haya unas oportunidades de eh, participación en los procesos de producción, en los procesos económicos, en el lugar donde yo esté. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Primero, las oportunidades no son iguales para todos por razones sociales y económicas, y no son iguales para todos por razones geográficas, ¿verdad? Las dos Costa Ricas, ¿verdad? La Costa Rica de las costas, que tú la conoces muy bien, mejor que yo, y la Costa Rica de la gran área metropolitana. Y además, creo que tenemos un motor encendido produciendo desigualdad en la ineficacia de nuestro sistema de educación pública, ¿verdad? Correcto. El otro día escuché un dato, pero no recuerdo a dónde, y me gustaría verificar si tal vez, eh, bueno, mejor no digo porque si no es ahí no quiero inducir a error sobre la fuente, pero escuché que al país están entrando 2 migrantes por cada persona que nace en Costa Rica. Mm, Quiere decir que nos estamos convirtiendo en un país de migrantes, ¿verdad? O sea, sí. Ujú. obviamente hace 500 años empezaron a llegar unos europeos que empezaron a compartir las tierras con los, eh, los pobladores originarios, o por lo menos los que habían estado aquí por miles de años sin presencia de otras comunidades. Pero al margen de eso, que fue, por cierto, un proceso relativamente pacífico en el caso de Costa Rica,
nos estamos convirtiendo en un país de migrantes. Y entonces ahora Ujú. mis hijas van a una escuela donde hay personas de 15 nacionalidades diferentes, lo cual cuando yo era niño era impensado, ¿verdad? A pesar de ser hijo de una migrante. Em, lo otro es que todo este tema del bienestar, em, yo siento que por diseño de política pública, y esto es algo que la OCDE promueve en casos de políticas públicas para países en vías de desarrollo, debería de tener como objetivo primordial impactar lo más posible el bienestar de la comunidad más vulnerable, digamos, de la mitad Ujú. más vulnerable. Y si lográramos eso, sucederían por lo menos dos cosas. La primera es que esa mitad más vulnerable avanzaría lo más rápido posible. Y lo segundo es que la comunidad privilegiada, la otra mitad, también avanzaría, porque cualquier forma en la que impactemos positivamente el bienestar de la comunidad vulnerable también enriquece a la comunidad privilegiada. Y yo no sé si esto que acabo de decir es muy obvio, pero acabo de vivir la experiencia en una comunidad rural de explicarle a migrantes privilegiados esto que acabo de decir, ¿verdad? Que eh, aportar recursos para beneficiar a la mitad más vulnerable beneficia Sí. a la mitad privilegiada. Solo que me tomó 16 meses lograr explicarme, ¿verdad? Y entonces uno dice, wow, 16 meses, ¿cómo puede ser que les haya costado tanto entender? Pero si yo veo cómo es el diseño de nuestras instituciones y de nuestras políticas públicas, me parece que llevamos 30 años de no entender este concepto. Por alguna razón hemos creído que tenemos que darle prioridad a una de las patas del banco y lo cierto Ujú. del caso es que la mayor riqueza económica de este país la hemos tenido cuando el bienestar colectivo ha sido más equitativo, ¿verdad? Porque ojo, que no estoy hablando de riqueza monetaria. Yo creo que si sumáramos todas las billeteras Ajá. y todas Ujú, las cuentas ujú, bancarias de ujú, hoy somos más ricos de lo que nunca hemos sido, ujú. pero realmente nos sentimos ricos viviendo en una sociedad donde hay gente Claro, viviendo en claro, ranchos y claro, viviendo en la claro, calle. claro. Ujú, Y entonces siento que ahí tenemos una deficiencia crónica de liderazgo en las personas que han estado a cargo de la gobernanza de nuestro país durante las últimas 3 décadas. Siento que, eh, no sé, si les ha faltado liderazgo, si han tenido una jerarquía de prioridades que no ha estado enfocada en crear el mayor valor posible para la comunidad, o si no les alcanzó el tiempo, eh, o si será que por un asunto de sesgo ideológico no hemos entendido, ¿verdad? Entonces, esto lo digo con afán de autocrítica, porque además me permite imaginarme cuál debería de ser el conjunto de actitudes y de valores y de conocimientos que deberían tener los líderes, eh, los líderes públicos de este país por los próximos 30 años, porque creo que si viéramos el año 2022 como un punto de inflexión a partir del cual o continuamos degradando el bienestar comunitario o lo empezamos a regenerar, entonces creo que vamos a necesitar definir cuáles son los liderazgos que convienen para una y para otra de esas aristas. Antes, cuando estabas hablando de los países escandinavos,
Y mencionabas que la preocupación por el otro ha existido en esos países desde antes de que fueran ricos. Ahí viene el tema del clima, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el clima es una amenaza tal que es muy obvio que uno se preocupe por el otro, ¿verdad? Y lo que ocurre, desde luego, en esas circunstancias, es que eh, se va creando un tejido social distinto, ¿verdad? Y yo pienso que las naciones necesitan ese tejido social. Creo que nosotros lo tuvimos en algún momento y luego se fue perdiendo. Alguna gente dice, claro, yo fui a la escuela pública con los hijos de los que tenían más y de los que tenían menos, ¿verdad? La escuela pública fue un crisol en ese sentido. Y luego tuvimos una forma de vivir. Había un tiempo, a mí no me gustaba el dicho, pero había un tiempo en que se decía que en Costa Rica todos éramos hermaniticos, ¿verdad? No me gustaba, me suena muy a literatura poliana. Eh, em, em, éramos hermaniticos, bueno, creo que varios gobernantes nuestros actuaron según esa visión sin decirlo nunca, pero tuvieron una preocupación en sus gobiernos por reducir la brecha social. Creo, y ya lo dije, que la brecha social en parte es, está ahí, está estática por la percepción que tenemos de ella, ¿verdad? Si sentimos que la brecha social es como las espinillas de los adolescentes, pues claro que no vamos a hacer gran cosa por resolverla. Pero entonces pienso que hay que replantearse la idea de qué es, en qué consiste vivir en una nación. Es que una nación no es un dormitorio, una nación no es un gran comedor, una nación no es un gran empleador, no es una gran urbanización. Creo que hay rasgos esenciales de lo que es una nación que nos deberían levantar, ponernos en pie de lucha, en pie de solución al problema de la exclusión. Yo pienso que una nación es solidaridad, pero para mí es elemental y me resulta visible cuando hay una tragedia nacional, hay una inundación, hay un terremoto, la gente ayuda, no conoce a los que se quedaron sin casa y tal, pero ayuda por solidaridad. ¿Por qué? Porque somos parte de esta misma nación. Creo que no hablamos suficiente del bien común. Me parece que hace unos cuantos años hablar del bien común hacía que la gente levantara las cejas y dijera, bueno, cuando me definan lo que es el bien común, entonces podemos hablar, ¿verdad? Hombre, yo creo que saberlo distinguir es más importante que definirlo. Y creo que todos sabemos distinguir lo que es el bien común. ¿Por qué no forma parte de nuestra manera habitual de pensamiento el tema del bien común? ¿Por qué no forma parte de la manera habitual de toma de decisiones en los gobiernos, lo del bien común? Yo creo
unos faltantes conceptuales, unos faltantes conceptuales. Una de las grandes necesidades que creo que el país tiene es hacer un inventario de cuáles son los conceptos fundamentales que nos permiten vivir en que nos hacen vivir en este país, según qué conceptos, según qué ideas vivimos en este país. Eso creo que es necesario revisarlo y tal. Sería algo así como lo que se hace de tiempo en tiempo. Aquí se ha hecho, yo lo recuerdo 3, 4 veces. Un ideario costarricense, pero no es un ideario, una lista de aspiraciones, sino que es un ideario eh, como el del preámbulo de la Constitución norteamericana. ¿En qué nos basamos para promulgar esta Constitución norteamericana? En que todos los seres nacen iguales y tienen los mismos derechos. Bueno, ese ideario deberíamos tenerlo claro. A veces surge el tema de que es que deberíamos tener una constitución. Yo creo que antes de una nueva constitución tendríamos que tener claro cuáles son los conceptos sillares, diríamos, los conceptos fundamentales en los que está montada nuestra convivencia y, desde luego, los conceptos en que querríamos que estuviera montada la evolución de nuestra convivencia, el desarrollo de nuestra convivencia. Pienso que no es dureza de corazón, no es frialdad ante los problemas de exclusión. Creo que lo que tenemos es necesidad de reflexionar sistemáticamente sobre esos asuntos para ver qué es lo que creemos sobre temas como ese, ¿verdad? A partir de ahí puede venir un cambio constitucional que no es necesario. A partir de ahí puede venir legislación, a partir de ahí pueden venir unas aspiraciones de eficacia en determinados campos, ¿verdad? Eso es. Okay, estaba pensando al inicio de tu última intervención en, en costos económicos. Entonces estaba pensando cuánto le cuesta al Estado noruego, que es un estado ártico, cuánto le cuesta al Estado noruego eh, eh, tener la temperatura media para toda la nación a 22 grados centígrados. Que 22 grados no es caliente, pero tampoco es tan frío, ¿verdad? Ahí tal vez uno a 22 grados cierra la ventana un poquito, se pone un suéter liviano, y se puede vivir a 22 grados. El Estado noruego debe gastar billones de dólares para mantener anualmente la temperatura a 22 grados para toda su población. Y en Costa Rica, ¿cuánto nos cuesta mantener la temperatura Sí. media de toda la población a lo largo del año en 22 Ujú, grados? ujú. En algunas comunidades seguramente nos cuesta cero. Con una ventana y una cobija logras mantener esa temperatura. Exacto, ¿verdad? Entonces, eh, ese valor económico, ¿por qué no lo integramos en lo que nosotros cuantificamos como ecuación del bien común? Una ecuación en números, ¿verdad? En datos. Estamos hablando de una ecuación económica. El bien común hay que poderlo medir y hay que poderlo gestionar. Y entonces me parece que si el bien común, digamos, si viviéramos en un país donde hay invierno y donde hay excluidos y la gente que duerme en la calle para el 7 de diciembre se muere de frío, y yo creo que esa sería una sociedad ya completamente eh, eh, inmoral, ¿verdad? Pero ¿qué nos distancia de eso? ¿Será simplemente el clima? Porque
tenemos, creo yo, percibo por mera observación, cuando paso por el centro de San José, como decías en el artículo, que cada vez hay más personas que duermen en la calle, ¿verdad? Y si aquí estuviéramos ahorita a 0 grados, esa gente no tendría muchos chances de sobrevivir. ¿Y qué nos haría reaccionar diferente si estuviéramos a 0 grados? Que si estamos a 15 grados en la noche, que además ha habido noches frías. Eso por un lado, yo siento que tenemos que ser capaces de cuantificar lo que no estamos acostumbrados a cuantificar. Estamos acostumbrados a medir el Producto Interno Bruto y bueno, ya hemos hablado aquí muchas veces sobre eh, lo limitado que es ese indicador para medir bienestar y para medir bien común. No miden nada de eso. No miden nada de eso. Y como decía Robert Kennedy, el Producto Interno Bruto mide todo excepto aquello que consideramos más valioso. Eh, ¿Por qué no cuantificamos en nuestras ecuaciones de bienestar los servicios ecosistémicos que nos dan nuestros bosques? Que además hemos invertido $1.000 millones en ellos. Ese es el costo. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Por qué no representamos el beneficio también en dólares? Porque sí se puede representar en dólares, ¿verdad? Aproximadamente percibimos unos $1.800 millones al año en servicios ecosistémicos. Yo creo que como nación, desde que existimos en vida republicana y soberana, es el mejor negocio que hemos hecho, reforestar nuestros bosques. Eh, y creo que si nos vamos un poco más profundamente a diagnosticar por qué no estamos siendo capaces de priorizar el bien común, independientemente de qué signifique bien común, porque creo que es difícil de definir, pero creo que no es difícil de converger en torno a la importancia de darle prioridad. Creo que no es difícil de converger. Eh, lo que me doy cuenta es que eh, pasamos de una era planetaria donde el capital natural era exuberante y llegó a un punto óptimo de riqueza biosférica, y a partir de ahí empezamos a degradar sistemáticamente ese capital natural para convertirlo en capital económico, financiero, digamos, no económico, financiero, monetario. Y entonces nos fuimos trasladando hacia lo que se denomina hoy en día el antropoceno, que es una era planetaria donde eh, las grandes transformaciones que suceden en el planeta ya no son resultado de ni siquiera de nuestra órbita alrededor del Sol, sino que el ser humano ahora tiene mayor impacto y absoluta responsabilidad en las grandes transformaciones que suceden a nivel planetario en la biosfera, en la red de vida. Y ayer estaba teniendo una encerrona de trabajo para elaborar una conferencia con expertos internacionales que nos ayuden a entender cómo podría ser una eventual transición hacia una era que ya no sea el antropoceno, donde el ser humano es el que tiene el principal impacto en las transformaciones del planeta, sino en una era que un autor denomina el, el capitoloceno, ¿verdad? Donde las grandes transformaciones que suceden en el planeta ya no son producto de el quehacer humano, sino de la fuerza que tiene el capital financiero, ¿verdad? Y ese capital financiero, bueno, nos está conduciendo en unas direcciones que se alejan cada vez más del bien común. Y entonces, pues obviamente la preocupación es honda, porque estos son procesos a larguísimo plazo que trascienden generaciones. Pero ya tenemos suficiente conocimiento y suficientes evidencias en esta generación para darnos cuenta de que estamos en el antropoceno
y de que vamos para el capitaloceno. ¿Y qué hacemos? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? ¿Divulgamos este tema o nos quedamos callados? ¿Seguimos por donde vamos y hacemos los que no vimos nada? ¿O tratamos de ver cómo estimulamos redes de personas que tengan unos valores similares y que se apunten a priorizar la ética del bien común? Son preguntas para las que no espero respuesta, pero sí siento que nos convocan. Vieras que la primera vez que leí por ahí que se estaban desarrollando proyectos intentando ver, descubrir medios para viajar al espacio, para hacer colonias terrestres en el espacio. Y me parece que en algún momento, o me lo imaginé o lo decían explícitamente, que para el caso de un colapso climático en la Tierra, había que tener un plan B. Me parecía que era inmoral que se invirtieran esfuerzos y recursos en preparar un plan B cuando está claro que ese plan B podría beneficiar a un porcentaje muy bajo de la población mundial, ¿verdad? Sería apenas como para mantener vivos los genes de los seres humanos por allá, no sé, en un planeta lejano. Pero creo que el espíritu que hay ahí, en el sentido de deberíamos buscar una forma de que si esto se sigue descomponiendo, algunos pudieran sobrevivir, me parece que está presente porque no contamos con algo equivalente a la epidemiología. Ve, cuando empezó la pandemia y empezamos a aprender un montón y a gran velocidad sobre epidemiología, nos fue quedando claro que estábamos ante una situación en la cual la salud de una persona no tenía valor si no era en medio de la salud de todos los otros que lo rodeaban, los de su burbuja, los de su comunidad, etcétera. Creo que por primera vez nos dimos cuenta de el valor de lo comunitario. No vale de nada la salud de una persona en una epidemia si no cuenta con la salud de los demás, ¿verdad? Tomo el tema de la exclusión y digo, pues chicas, sí, esto es una enfermedad social, pero no tenemos para ella algo como el conocimiento de la epidemiología. Y entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Lo que hemos venido haciendo son guetos. No nos gustan las escuelas públicas. Hacemos un gueto y creamos una escuela privada muy exclusiva. No nos gustan los barrios como eran hace 50 años. Bueno, entonces creamos unas urbanizaciones alejadas, con muros, con aguja. No nos gusta la convivencia, eh, la convivencia común y corriente de la plaza de fútbol o del parque. Bueno, creamos unas formas de convivencia más exclusivas, más selectas y tal. Y ahí me parece que un día vamos a darnos de nariz con la necesidad de pensar en estos asuntos desde una perspectiva semejante
a la perspectiva epidemiológica. Uno no puede estar haciendo guetos, bueno, primero porque va dividiendo la nación, va rompiendo el tejido social y tal, pero no es sostenible vivir de esa manera. Bueno, sí es sostenible, ¿verdad? Si hubiera un problema de altísima contaminación, posiblemente alguna gente podría andar con un tanque de oxígeno respirando. Y lo digo porque una vez tuve la experiencia en un país centroamericano de viajar con una persona en un automóvil en el cual empecé a notar que había cosas muy raras, ¿verdad? Bueno, las cosas muy raras, nunca había estado en un automóvil que tuviera los cristales a prueba de balas, nunca había estado en un automóvil que tuviera un micrófono y un altavoz fuera del carro, y cuando pregunté, ¿y eso para qué es? Yo solamente me imaginaba que eso servía para cuando pasaban en los barrios recogiendo cosas de metal, ¿verdad? Para procesarlas. Bueno, era simplemente para el caso de que un día te vieras eh, en un piquete de gente que te interceptara el paso y tal y cual, para comunicarte con ellos, y no sé, ¿verdad? Bueno, sí se puede vivir en un medio altamente contaminado si uno tiene cómo comprar y mantener el equipo de respiración con oxígeno. Pero es eso eso es lo que queremos. Cuando tuvimos la epidemia, no fue eso lo que quisimos, no intentamos irnos los 500 primeros a la isla del Coco a vivir mientras pasaba la pandemia. Creo que una idea como esta deberíamos tenerla en torno a la exclusión, porque pienso que un día nos vamos a ver ante una emergencia según la cual tengamos que tomar decisiones, y es mejor tomarlas preventivamente, ir haciendo la tarea antes de vernos sometidos a la necesidad de tener algo así como un tanque de oxígeno o una burbuja urbana en la cual pudiéramos refugiarnos. Muy bien. Yo termino con una idea sobre esta noción de convertirnos en una especie interplanetaria, como algunos líderes empresariales del mundo sugieren. A mí me parece que la, la, la aspiración de convertirnos en una especie interplanetaria va a producir innovaciones tecnológicas que creo que van a ser bienvenidas por nuestra civilización aquí en la Tierra. Pero desde el punto de vista de a dónde enfocar la inversión, yo diría que entre procurar preservar 1.000 millones de seres humanos en otro planeta o en la Luna y preservar 1.000 millones de seres humanos aquí en la Tierra, me parece que los costos de preservación de 1.000 millones de habitantes aquí en la Tierra deben ser 1.000 millones de veces más bajos. Entonces, creo que no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista económico, no he encontrado todavía el sentido de tratar de preservar la especie humana en una cantidad ínfima de individuos fuera del planeta cuando podríamos preservar unos 1.000 millones de habitantes en este planeta que probablemente eh, lograrán preservarse como parte de la biosfera eh, eh, conforme avance el colapso del ecosistema, ¿verdad? Bueno, no quería terminar en una nota sombría, pero de mi parte aquí quedo. Ok, yo tengo la tentación de dejar vibrando eso que acabas de decir, eh, pero si tú mismo la calificas como de sombría, habría que decir que, bueno,
Nunca la humanidad había estado en una situación de crisis climática como la que está ahora. Bueno, la humanidad nunca. Ujú. Posiblemente la Tierra sí ha pasado por unas situaciones climáticas como esas. Y creo que esto es una situación que se nos sale del esquema, ¿verdad? Se nos sale del papel donde estábamos escribiendo. Eso es lo que me parece que todavía no hemos logrado incorporar, que estábamos acostumbrados a escribir en un papel de 8:30 por 11 y ahora las circunstancias nos están saltando ahí fuera de las 8:30 por 11 que tiene una página de papel de escribir. Tenemos que incorporar esa idea, que estamos en una realidad que se nos está saliendo de los límites a los que veníamos acostumbrados. Son problemas nuevos, desafíos nuevos, a los cuales desde luego no podemos enfrentarnos con las recetas viejas. Entonces, ni con las recetas viejas, ni con los conocimientos viejos, ni con la mirada vieja. Entonces tenemos que refrescar conocimientos, recetas, instrumentos y la mirada. Tenemos que refrescarla. Eso es. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos a la próxima. Bueno, bueno. Hasta luego. Dios.